Les decía, ¿verdad?, que todas las clases se realizan los días miércoles. Sin embargo, en esta oportunidad y solo en esta oportunidad vamos a realizarla los días jueves, de 6 a 7 de la tarde también. ¿Ya? Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora se escucha. La clase número 1, que fue hace bastante tiempo, ya una semana, tenía que ver con la organización de Chile y la organización constitucional de Chile. Sin embargo, en la clase de hoy, que es la número 2 y que ustedes pueden observar en pantalla, lo que vamos a trabajar y vamos a revisar es el sistema de representación política en Chile. ¿Ya? Puse esa imagen al principio porque es bastante representativa de lo que significa en la organización de un país su sistema de representación política. Y probablemente si al final, ¿verdad?, vemos y observamos esta misma imagen, entenderemos quizás cuál es la relevancia que tiene al estar puesta allí. ¿Ya? Vamos a comenzar con el objetivo de la clase primero que todo, y tal como les había señalado al principio. El objetivo de hoy es que nosotros identifiquemos las principales características del sistema de representación política en Chile, ¿sí? Para poder abarcar este objetivo, tenemos que hacernos varias preguntas, ¿sí? La primera pregunta, que a mí me parece relevante, es ¿qué es la representación política? ¿Sí? Y tal como está señalado allí, y ustedes lo pueden observar, tenemos la imagen de un voto, ¿verdad? O de un sufragio, ¿sí? Y por lo tanto nosotros vamos a entender como representación política una acción mediante la que una comunidad, un grupo de personas, ¿verdad?, elige a algunos de sus miembros, ¿cierto?, para que se haga cargo de temas que son de interés común, ¿sí? Vamos a elegir un grupo que van a ser nuestros representantes, ¿verdad? Y de alguna manera lo que deben hacer esos representantes, lo decíamos en la clase número 1, es finalmente representar nuestros intereses y en consecuencia el interés común de toda la sociedad, ¿sí? La expresión tangible de este sistema de representación política en nuestro sistema político chileno es el voto o sufragio. Ambas palabras las vamos a entender como sinónimos, ¿ya? Entonces, la primera pregunta es ¿qué es la representación política? Y entendemos también que la materialización de esa representación política en nuestro sistema va a ser el voto o sufragio también, ¿ya? Nos vamos a hacer una segunda pregunta. Y esa segunda pregunta tiene que ver con ¿por qué existen elecciones en Chile? ¿Ya? Existen elecciones en Chile porque Chile es una república democrática, ¿verdad? La Constitución, como dice allí, y ustedes lo pueden ver, en el artículo 4 señala que Chile es una república democrática, ¿ya? Ahora, ¿qué significa que Chile sea una república democrática? Como dice allí, tenemos 4 puntos que son fundamentales, al menos lo más importante. Primero, la Constitución, como revisamos en la clase número 1, es la ley fundamental de la nación. Es finalmente el principio ordenador del Estado y se respeta, ¿ya? Los mandatarios son autónomos. Esto quiere decir que, bajo la ley, cada organismo del Estado, en este caso el mandatario, la máxima autoridad representada en el Poder Ejecutivo, va a cumplir las funciones que la ley, estipulada en la Constitución, señala que debe cumplir, ¿sí? Desde ese punto es independiente porque no va a venir otro poder del Estado a señalar qué es lo que tiene o no tiene que hacer porque está estipulado en la Constitución, ¿sí? Y eso es lo que el mandatario acata. En tercer lugar, las funciones del Estado están separadas, que alude al mismo punto que señalaba anteriormente, ¿verdad? La Constitución define bien y específicamente qué función debe cumplir cada poder del Estado o cada función del Estado. Y en consecuencia, entonces, un poder no puede inmiscuirse en las funciones que la Constitución estipula que le corresponden. Desde ese punto de vista, entonces, las funciones están claramente separadas y delimitadas por la Constitución. Y en último caso, los mandatarios representan a toda la nación, ya que nuestro sistema de elección tiene su materialización en el voto. Ese voto, ¿verdad?, va a llevar nuestra opinión como ciudadanos en las distintas elecciones y en consecuencia cuando un mandatario, cuando una autoridad es elegida, eso significa que está representando a la nación porque ganó las elecciones, ¿sí? No es porque quiso, ¿ya? En un funcionamiento normal, ¿verdad? Por otra parte, ya respondiendo a la misma pregunta, y es por qué existen elecciones en Chile, vamos a tener aquí que la soberanía emana del pueblo, ¿sí? Las elecciones y el voto, ¿sí?, es un símbolo de soberanía. Eso quiere decir que nosotros elegimos quiénes nos van a representar y bajo esta premisa, eso también significa que si estas personas que nosotros elegimos no representan el bien común o las demandas, aquello por lo que nosotros los escogimos, deberíamos poder cambiarlo. Claramente hay un periodo presidencial, en el caso del presidente, pero en el de todas las autoridades, hay un periodo que está establecido
Y al final de ese periodo, que van a haber nuevamente elecciones, nosotros decidiremos si mantenemos a ese candidato o a una de su coalición política, o finalmente le vamos a restar nuestro voto y vamos a elegir a otro candidato, ¿ya? La soberanía tiene que ver con ese ejercicio, con la idea de no es el mandatario el que llega al poder porque quiere, sino porque nosotros los ciudadanos lo elegimos, ¿ya? Y a esto, ya que nosotros somos el pueblo, somos la nación, nosotros le vamos a llamar soberanía. Si las autoridades tienen la capacidad de poder decidir respecto de ciertas temáticas, firmar ciertos documentos, aprobar ciertas leyes, eso es porque nosotros en algún minuto, votando por esos candidatos, le dimos la facultad o el poder para poder hacerlo. Se supone que siempre deberían representar nuestra opinión, ¿ya? Al menos en la generalidad y en la teoría, ¿sí? Nos vamos a hacer una segunda pregunta, ¿ya? Y ya que sabemos que tenemos una democracia y es por eso que hay elecciones, la siguiente pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué tipo de democracia existe en Chile? Porque tenemos una república democrática, ¿verdad? Y tal como está señalado en esa imagen, que tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo anteriormente, la democracia en Chile es representativa, es presidencial y es electoral. ¿Qué significan esos tres conceptos? Cuando yo estoy hablando de democracia representativa, si observan bien la imagen, tiene que ver con la idea de soberanía nacional. Nosotros elegimos, ¿cierto?, autoridades para que nos representen. De ahí el calificativo de representativo. Es nuestra voz, ¿verdad? Y de ahí finalmente este líder que está hablando en público no dice lo que él quiere, no hace lo que él quiere, ¿cierto? Sino que en realidad a través de, siempre respetando la Constitución y las leyes, lo que va a hacer es ser la voz de todos los votantes, ¿sí? De todos aquellos que escogieron esta autoridad. Eso en primer lugar. Es presidencial porque particularmente nuestra Constitución es una Constitución que se creó en dictadura, la Constitución de 1980, y que sigue vigente hasta el día de hoy. Es una Constitución que le entrega bastantes atribuciones al Poder Ejecutivo, representado en la figura del presidente de la República, ¿sí? Presidencial por esta característica en particular, ¿sí? Presidencial porque, por ejemplo, el presidente tiene la capacidad de ser colegislador, o sea, además de que el Congreso mande proyectos de ley, los discute y los aprueba, el presidente también tiene la posibilidad de ser colegislador y también enviar proyectos de ley, ¿ya? Ese tipo de atribuciones, que son bastantes, ¿sí? La idea de ser colegislador, por ejemplo, hace que el presidente de la República tenga mucho poder en el caso de nuestro país y de nuestro sistema representativo. Por eso se le dice que es presidencial o presidencialista también, ¿ya? Y en último caso es electoral, ¿sí? Porque el máximo representante es elegido por la nación y no es designado por otra autoridad, ¿sí? Desde ese punto de vista, entonces, tenemos una república democrática, ¿cierto? Y esta democracia que existe en Chile es al mismo tiempo representativa, presidencial y electoral, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente, ¿ya? Si observamos la imagen que está ahí, ¿verdad? Nos va a presentar a dos candidatos, ¿cierto? Y a un grupo de personas, en este caso no de personas, ¿verdad? Sino de ovejitas, ¿cierto? Que van a elegir o sufragar por alguno de estos dos candidatos, ¿ya? El sistema electoral en Chile, ¿ya?, es la forma en que, como dice ahí, se distribuyen y se asignan los cargos electivos. Hay un montón de cargos para ocupar, ¿verdad? Un montón de cargos en el aparato del Estado. Algunos de esos cargos se eligen por la nación, otros son designados por el presidente de la República como cargos de confianza, ¿sí? En cualquier caso, aquellos cargos que son electivos, ¿cierto?, se debe someter a votaciones para que la autoridad que esté en ese puesto sea una consecuencia de estas elecciones, ¿sí? Y de esa manera se constituye nuestro sistema electoral. ¿Cómo se vota en Chile? ¿Ya? Al respecto, es importante entender que hay un procedimiento que vamos a explicar en términos súper generales, ¿ya? Y finalmente, el día de las votaciones, de cualquier votación de las que se someten a elección, las personas que cumplen con los requisitos, ya vamos a ver cuáles son, van a concurrir a los distintos lugares o locales de votación establecidos por el CERVEL, que también vamos a revisar en qué consiste este órgano, y van a tener que presentarse en ese local de votación con una identificación. Y esa identificación puede ser la cédula de identidad o también puede ser el pasaporte. No existe otro documento con
el que se pueda comprobar la identidad de una persona, ¿sí? Se va a dirigir, como dice allí, al presidente de mesa, le va a entregar su identificación y de esta manera, en un libro que se llama Padrón Electoral, el presidente o presidenta de mesa va a comprobar que la persona que presenta la identificación es la misma que está en ese libro o padrón electoral, ¿ya? A continuación, ¿verdad? Vamos a tener acá que los vocales de mesa, vamos a ir a la siguiente parte de la imagen, ¿cierto? Le van a entregar, ¿cierto?, a la persona que se acaba de identificar la posibilidad de que firme, ¿cierto?, que finalmente es la persona que dice ser, ¿sí? Y también, si no puede firmar, puede poner su huella dactilar, la huella del pulgar derecho, ¿cierto?, para finalmente corroborar que esa persona se presentó y queda estipulado entonces en el libro que vino a votar, ¿ya? ¿Por qué? Porque después cuando contamos los votos, entonces tiene que coincidir la cantidad de personas que firma, ¿cierto?, con la cantidad de personas que votó, o sea, con la cantidad total de votos, ¿sí? Vamos a lo siguiente. El resto de las personas que está con el presidente de mesa, que son vocales de mesa, le van a entregar a la persona que se acaba de identificar y acaba de firmar un papelito, ¿cierto?, que es el voto. Y en ese voto va a estar contenida la información de los candidatos de la elección a la que se presenta. Puede ser presidencial, puede ser municipal o también puede ser de senadores, de diputados o de consejeros regionales, ¿ya? Cuando eso ocurra, le van a entregar un voto, ¿cierto? Y le van a entregar un lápiz y también le van a entregar un sello para que cuando la persona se dirija a la urna, ¿verdad?, cuando está en el punto 4, ¿cierto?, la persona marque su preferencia, a continuación cierre el voto, lo selle y se lo vuelva a entregar a las personas que le entregaron ese voto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el voto tiene un número de folio, ¿ya?, que es un número que se debe anotar en el mismo librito donde se firmó al inicio, ¿sí? Cuando eso ocurre y se anota el número de folio, el vocal de mesa corta este folio, lo guarda en un sobre, ¿verdad?, le devuelve el voto al elector y es el mismo elector, no puede ser otra persona, quien deposita su voto en la urna, ¿ya? De esta manera se devuelve nuevamente y el presidente de mesa le entrega nuevamente su carnet o su pasaporte, dependiendo del documento que haya presentado. Y de esta manera entonces, ¿cierto?, queda cumplida la obligación o en este caso la voluntariedad de haber cumplido con la votación, ¿sí? Eso en términos súper formales de lo que se hace el día de la elección, ¿ya? Por otro lado, y ya que sabemos cómo se vota, también es importante que entendamos cuáles son las características del sufragio en Chile, ¿sí? El sufragio tiene en Chile 4 características fundamentales, ¿sí? Esas características son las siguientes. Primero, y como ustedes pudieron ver en las imágenes anteriores, ¿verdad?, acá, ¿cierto?, en la urna, el voto tiene un carácter que es secreto, ¿cierto? Eso significa que cuando nosotros emitimos nuestro voto, vamos a una urna que está cerrada, donde solamente yo puedo saber cuál es el candidato o candidata que elegí. Nadie más se puede enterar, ¿sí? Nadie va a saber que el papel que me entregaron, ¿cierto?, corresponde al voto que yo emití, ¿sí? Luego estos votos se mezclan todos en la urna. Es personal porque el voto es intransferible. Yo no puedo delegar la función de votar a ninguna persona. O voto yo, y si no puedo votar yo, entonces no se va a poder votar con mi nombre. Por eso es que se presenta un documento de identificación al principio, ¿sí? Es igualitario porque todos los votos en Chile tienen el mismo peso. Eso quiere decir que es un voto, una persona, un voto. Ningún voto vale más que otro. Todos los votos valen lo mismo, ¿sí?, a ojos de la votación. Y es voluntario porque sabemos que desde un tiempo a esta parte, el voto, si bien la inscripción es automática, cuando se cumple la mayoría de edad, la idea de ir a votar, la acción de ir a votar es voluntaria, o sea, cada persona decide si va a ir o no va a ir y si va a concurrir o no va a concurrir a la elección, ¿ya? Antes ocurría de manera diferente, donde la inscripción era voluntaria, pero una vez que nos inscribíamos, ¿cierto?, la votación era obligatoria, ¿ya? Eso ahora se ha modificado y automáticamente se inscriben todas las personas en el padrón electoral y a continuación cada persona decide si va o no va a votar, ¿ya? Pasemos a la siguiente parte, ¿ya? Como está señalado allí, la pregunta que nos planteamos a continuación es ¿de qué forma se utiliza el sufragio en Chile? Recuerden que sufragio es sinónimo de voto, ¿ya?
El artículo 15 de la Constitución Política de la República, eso significa CPR, ¿ya? Establece que hay dos momentos, ¿sí? Dos instancias en que los ciudadanos pueden sufragar o votar, ¿ya? La primera de ellas son las elecciones periódicas. Periódicas significa que son por periodos, o sea, cada cierto tiempo se repite la misma elección por la misma autoridad. Y en el caso de Chile tenemos 4 instancias: presidenciales, presidente, senadores, diputados, eso es Congreso, alcaldes y también consejeros regionales. Eso significa core, ¿ya? Y tenemos una segunda instancia que no es tan común como la anterior y que se llama plebiscito, ¿ya? Los plebiscitos están establecidos en la Constitución y en el caso de nuestra Constitución tenemos 2 posibles plebiscitos. Puede ser un plebiscito constitucional, esto quiere decir que el plebiscito, esta consulta que se hace a las personas y que se responde por sí o por no, tiene que ver con una discusión entre el Poder Ejecutivo, presidente de la República, y el Poder Legislativo, que es el Congreso formado por senadores y diputados. Cuando ocurre que estos dos poderes del Estado no llegan a ningún acuerdo en relación a la aprobación de alguna ley, ¿cierto? Algún asunto, una materia importante a nivel nacional, lo que va a hacer es que se va a devolver esta decisión o se va a volver esta decisión hacia la ciudadanía y se le va a consultar entonces a modo de pregunta: ¿usted quiere tal cosa? ¿A usted le parece tal situación? Y las respuestas posibles son solo 2, sí o no, ¿verdad? Y existe otro tipo de plebiscito que es un plebiscito comunal, ¿ya? Las comunas como Santiago o Providencia se han caracterizado en el último tiempo por llevar a cabo estas consultas públicas, pero en el caso de las municipalidades, en el caso comunal, las materias que se discuten acá, o para aprobarlas o desaprobarlas, tiene que ver con cuestiones un poco más domésticas respecto de la municipalidad, entendiendo que la municipalidad es una instancia político-administrativa y territorialmente mucho más pequeña que a nivel nacional. Pueden ser cosas relacionadas, por ejemplo, con el medio ambiente, pueden ser cosas relacionadas con la ocupación de determinados espacios, ¿cierto? Y desde ese punto de vista tienen que ver con cómo viven las personas en su propia comunidad, ¿ya? Podría ser, por ejemplo, respecto del uso de ciclovías, ¿ya? Y como ven ustedes, entonces tiene directa influencia en los vecinos que viven en una determinada comunidad. En cualquier caso, sea una u otra, estas son las 2 únicas posibles instancias donde la Constitución de Chile establece que se puede llamar a un plebiscito, ¿ya? Y el otro caso, como señalábamos anteriormente, son las elecciones periódicas, que son mucho más comunes porque las vamos viendo cada cierto tiempo, ¿ya? Tal como decía alguna de las personas acá en el chat, claro, como el plebiscito del sí y el no, en los años 80 en Chile, y claramente ustedes ven ahí como las posibles alternativas solo eran 2, sí y no. No hay otra más, ¿verdad? Pasemos al siguiente, ¿ya? Ya que nosotros votamos, ya que somos electores, los ciudadanos, en Chile existen 3 sistemas electorales, ¿ya? El primero de todos ellos, como está señalado ahí en rojo, es el sistema de elección válido para las elecciones presidenciales, ¿sí? ¿Qué significa esto en otras palabras? Significa que cada vez que se vote en elecciones presidenciales, el sistema de votación va a ser un sistema que se denomina, ahí en letra azul, de mayoría absoluta. Cuando hay una elección presidencial, se presentan varios candidatos, ¿cierto? Y va a salir vencedor o va a ganar la elección aquel candidato o candidata que obtenga mayoría absoluta. ¿Qué significa mayoría absoluta? Significa que tiene el 50% más 1 de todos los votos válidamente emitidos. En la mayoría de las elecciones en Chile ha ocurrido, desde el retorno a la democracia, no en todas, pero en la mayoría, en que en la primera vuelta, o sea, en la primera elección que se hace, ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta. Ninguno obtiene el 50% más 1 de los votos válidamente emitidos, ¿ya? Entonces, por eso existe una segunda instancia que se denomina segunda vuelta, donde los 2 candidatos que obtuvieron las mayorías relativas, ¿cierto? Los 2 porcentajes más altos de votación, van a pasar a una segunda instancia que va a ser el mes inmediatamente posterior a la primera vuelta, ¿sí?
y entre ellos entonces se va a definir una siguiente elección. Cuando eso ocurre, ¿verdad? Y hay dos candidatos en segunda vuelta, en la segunda vuelta el candidato que obtenga la mayoría relativa, esto es, la mayoría de votos, no importa que no sea el 50% más uno, pero la mayoría de los votos, va a ser entonces el candidato presidencial electo. ¿Se entiende? De esa manera entonces, ¿cierto? Mayoría absoluta con segunda vuelta significa que si en la primera vuelta no obtengo el 50% más uno de los votos, entonces hay una segunda vuelta donde quien obtiene la mayoría relativa, basta con que sea mayoría, el que tiene más votos en relación a su contendor, ¿cierto? Va a ser electo o electa, ¿ya? Hay un segundo sistema, que es el sistema que se ocupa para la elección de alcaldes y concejales, ¿ya? Observamos ahí dos imágenes, una con las urnas y otro, ya veremos más adelante por qué, con los vocales de mesa durmiendo, ¿no? Porque en las últimas elecciones municipales se abstuvo un alto porcentaje de personas, justo como dicen allá Javier, ¿verdad? Porque las personas pueden ir a votar voluntariamente, ¿ya? El sistema de elección, en el caso de concejales y alcaldes, se llama de mayoría simple. Esto quiere decir que quien obtenga el mayor número de votos, ¿verdad?, va a obtener ese puesto, ¿sí? En el caso de alcalde, ¿cierto?, el que obtenga la mayoría de todos los que se presentan. En el caso de concejales, también, ¿ya? Por lo tanto, acá no es necesario que se cumpla el requisito que se cumple para las presidenciales del 50% más uno, ¿ya? Sino que basta con tener una mayoría simple. Y vamos a tener una última, luego vamos a revisar este gráfico, y que es el sistema de elección que se establece y que es nuevo, ¿ya?, para las elecciones parlamentarias, ¿ya? Da igual si es un 35%, por ejemplo. Si estamos hablando, respondo a la pregunta de Alexandra, si estamos hablando de alcaldes, por ejemplo, y de concejales, basta con que sea la mayoría simple, con que tenga más votos. Si estuviésemos hablando de la presidencial, ¿cierto? Un 35% no es suficiente para la primera vuelta, ¿cierto? Sin embargo, si estuviésemos hablando de la segunda vuelta, siempre que ese 35% sea más que el que obtuvo el otro candidato, entonces sí, ¿ya? Respondiendo a sus preguntas, y al tiro me detengo con lo del sistema binominal, ¿ya? Antiguamente, para las elecciones parlamentarias, funcionaba el sistema de elección que se conocía como sistema binominal, ¿ya? Ya explico en qué consiste cada uno. Sin embargo, a partir del año 2015, ¿verdad?, se aplicó un sistema diferente, y ese sistema se conoce como sistema proporcional inclusivo. Lo que voy a hacer ahora es explicarle en qué consiste el proporcional inclusivo, y a continuación voy a explicar en qué consistía el anterior, que es el sistema binominal por el que ustedes están preguntando, ¿ya? En el caso del sistema proporcional inclusivo, lo que va a ocurrir es que se van a presentar varias listas para poder ocupar los cargos de senadores y diputados, ¿sí? Supongamos que yo tengo tres listas, lista A, lista B y lista C. Se supone que para cada distrito o para cada circunscripción, ¿cierto?, van a haber un número de cargos vacantes. Para la circunscripción X, yo tengo que elegir 5 candidatos, ¿verdad? Por lo tanto, la lista A va a presentar 6 candidatos, la lista B va a presentar 6 candidatos y la lista C va a presentar 6 candidatos. ¿Por qué digo esto? ¿Ya? Porque las listas, según la ley, tienen la posibilidad de presentar hasta un candidato más de la cantidad de cupos que se deben llenar en el Parlamento, ¿sí? En este ejemplo que yo acabo de señalar, las listas podrían presentar un candidato, pero también pueden presentar un máximo de 6. Y tenemos la lista A, la lista B y la lista C. Cuando se emiten los votos, ¿verdad?, se van a sumar los votos de todos los candidatos que pertenecen a una lista. La lista A presentó 6 candidatos y voy a sumar todos los votos de todos los candidatos que tenía esa lista, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir con la B y lo mismo va a ocurrir con la lista C, ¿sí? Cuando eso ocurra, ¿verdad?, lo que vamos a hacer a continuación, y aquí, ojo y atención, es que sumado la cantidad de votos, por ejemplo, la lista A obtuvo 100.000 votos, la lista B obtuvo 60.000 votos y la lista C obtuvo 20.000 votos. Lo que voy a hacer a continuación con ese total de votos es dividirlo por la cantidad de candidatos que ellos presentaron a la elección. O sea, lo que voy a hacer es dividir 100.000 votos por 1, eso es 100.000,
100.000 votos por 2, eso es 50.000, y así sucesivamente hasta completar el total de candidatos que presenté. Si presenté 6, 100.000 dividido por 6. Lo mismo va a ocurrir con la lista B y con la lista C. 60.000 dividido 1, 60.000 dividido 2, 60.000 dividido 3, y así hasta completar la cantidad de candidatos que presenté. Si ustedes se dan cuenta, esa división lo que va a hacer es generar un resultado, ¿verdad? Me van a dar tantos votos si lo divido por 1, por 2, por 3, ¿ya? Y lo que voy a hacer a continuación es que en cada lista voy a ordenar los candidatos de acuerdo al porcentaje de votos que obtuvo, ¿ya? El candidato número 2 de la lista A obtuvo más votos que el candidato número 1. Entonces pongo primero al número 2, después pongo al número 1, al número 5, al número 3 y así. Y entonces en esta división que yo hice, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que voy a asignarle los votos que había dividido antes. Yo dije 100.000 dividido 1, eso es 100.000, ¿cierto? Y lo que voy a hacer a continuación es que esos 100.000 que resultaron de mi división se los voy a asignar al candidato que más votos obtuvo en esa lista. En este caso, el número 2, ¿ya? Luego, 100.000 dividido 2, eso es 50.000, ¿verdad? Y le voy a asignar esos 50.000 votos al segundo candidato que obtuvo más votos en esa lista. Y voy a hacer lo mismo con la lista B y con la lista C, ¿sí? Desde ese punto de vista, entonces, voy a tener un panorama general de las 3 listas, ¿cierto? Y como yo tenía que completar inicialmente 5 cupos, ¿cierto? Los 5 candidatos que obtengan las 5 primeros mayorías, ¿cierto? Van a ser los que finalmente van a ocupar, ¿verdad? Los puestos en el Congreso, sea diputados o sea senadores, ¿ya? Ese sistema se llama proporcional inclusivo. Y se llama proporcional inclusivo porque de alguna manera lo que tiende a hacer es repartir los votos de manera proporcional al interior de cada lista de acuerdo al porcentaje de votación que obtiene cada candidato, ¿ya? Por eso se le llama proporcional inclusivo. Y respondiendo a la pregunta que hacían varios de ustedes anteriormente, lo que ocurría antes era que el sistema de votación o el sistema electoral de senadores y diputados se conocía como sistema binominal, independiente sí, Angélica, independientemente de la lista a la que pertenezcan, ¿ya? Por eso es proporcional, porque se puede repartir entre todas las listas, ¿ya? Y el sistema que existía antes, como les decía, que era el sistema binominal, lo que ocurría es que yo tenía estas mismas 3 listas. Lista A, lista B y lista C. Sin embargo, se producía algo que algunos consideraban bastante injusto, ¿sí? Y eso injusto tenía que ver con que si en una elección una lista lograba doblar a la otra lista en votos, por ejemplo, la A sacaba 100.000 y la letra B sacaba 50.000, ¿verdad? Lo que ocurría era que todos los candidatos, ¿ya?, que pertenecían a la lista A eran elegidos por arrastre, ¿verdad? Entonces finalmente lo que ocurría es que por más que un candidato de la lista B hubiese obtenido más votos que un candidato de la lista A, solo por el hecho de que la lista A había doblado en votos a la lista B, todos los candidatos que pertenecían a esta lista ocupaban los puestos vacantes, ¿ya? Y eso se consideraba, ¿verdad? Como dice ahí una de ustedes, era bastante injusto, ¿sí? De esta manera, si ustedes se fijan, y como les explico con el sistema proporcional inclusivo, ¿sí?, que también se le llama sistema de Hont, este es mucho más justo en términos de repartir la cantidad de votos de manera proporcional, ¿cierto?, a cómo es la votación de los electores, ¿ya? El sistema binominal también tiene un componente que es histórico, y el sistema binominal fue establecido en la Constitución de 1980 en dictadura y tenía por objetivo fundamental que las listas y los partidos políticos se agruparan en 2 grandes coaliciones de gobierno. De esta manera, por lo general, podíamos encontrar que se presentaran 2 grandes listas, en general asociados a la derecha y a la izquierda, y los partidos más pequeños o que tenían menor número de votantes, ¿verdad?, quedaran fuera de las elecciones de senadores y diputados. Entonces, desde este punto de vista, como señalábamos anteriormente, al doblar una lista a la otra, ¿cierto?, se excluía a ciertas minorías políticas dentro del Congreso. Para modificar eso, ¿cierto?, lo que se hizo fue establecer este nuevo sistema proporcional inclusivo, que es bastante reciente, como dice allí, es a partir del año 2015, ¿ya? Y es bastante más equitativo de lo que era el sistema binominal, ¿ya?
Entonces tenemos esos tres sistemas, ¿verdad? El sistema de proporcional inclusivo, el sistema de mayoría simple, como está señalado ahí, y el sistema de mayoría absoluta. En este sistema de elecciones, y vamos a pasar a otro tema ahora ya, en este sistema de elecciones, cualquiera sea de la que estemos hablando, hay algunos componentes que son fundamentales para que la elección pueda fortalecer nuestra democracia, ¿ya? De alguna forma se espera que si bien no podemos tomar decisiones de manera directa cada uno de nosotros, porque tenemos una democracia representativa, elegimos a otros para que tomen decisiones por nosotros, pero representando nuestra voz y nuestro sentir. La idea es que cuando elijamos, porque esa es la única posibilidad que tenemos, ¿cierto?, de elegir a nuestro representante por medio del voto, la idea es que lo hagamos de la mejor manera, de la manera más informada posible, que tomemos decisiones a conciencia y que eso no sea tan intuitivo, sino que de verdad entendamos el candidato por el que estamos o candidata por la que estamos votando y entendamos las consecuencias que tiene para el destino de nuestro país elegir tal o cual candidato o candidata. Desde ese punto de vista, los partidos políticos y la prensa van a tener un rol que es fundamental. ¿Por qué? Porque en ambos casos estos dos elementos o estos dos grupos participan también en todo el proceso eleccionario, en todo el sistema de representación en Chile. En este sentido, en el caso particular de los partidos políticos, yo les había hablado de esto en la clase 1 porque los partidos políticos, igual que muchas otras agrupaciones, cumplen con la característica fundamental de que son instancias intermedias, organismos intermedios. Está la gente por un lado en la base, están nuestros representantes por otro lado, ¿verdad?, en el aparato del Estado, y entre medio de estas dos grandes instancias vamos a tener puntos intermedios, organismos e instituciones intermedias como los partidos políticos que de alguna manera van a canalizar las demandas de la población y luego van a llevarla a el aparato del Estado. Un ejemplo es que cuando nosotros elegimos senadores y diputados, se supone que luego estos senadores y diputados que pertenecen a determinados partidos políticos, aunque también hay algunos que son independientes, ¿cierto?, se supone que deberían canalizar nuestras inquietudes y nuestro sentir y aprobar o rechazar o discutir leyes que estuvieran de acuerdo con eso porque nosotros los elegimos, ¿ya? Y de esta manera entonces los candidatos que elegimos, sean presidenciales, municipales, senadores o diputados o consejeros regionales, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría pertenecen a partidos políticos. Y desde este punto de vista entonces van a ser un organismo de representación intermedia entre el Estado y la nación que somos todos nosotros. Ahí vemos como dice en el punto 2, canaliza las inquietudes de la población hacia el Estado y tienen una doctrina o programa político. Una doctrina o programa político que puede diferir muchas veces y por eso tenemos un abanico, como está expresado allí, tan grande de partidos políticos en Chile, ¿ya? Si ustedes se fijan, los podemos categorizar a grandes rasgos en centro, izquierda y derecha, ¿ya? Hay algunos que tienen algunos puntos más en común, ¿verdad? Por eso están agrupados en un gran grupo como centro, derecha o izquierda, ¿ya? Y si se fijan, a propósito de lo que señalaban anteriormente, el sistema binominal no le hacía justicia a esta cantidad enorme de partidos políticos que existen, ¿verdad? Porque finalmente esto se terminaba transformando en un gobierno que se alternaba entre dos grandes coaliciones políticas, pero dejaba fuera a partidos más pequeñitos que no podían llegar al Congreso, ¿ya? Exactamente, en el caso de la concertación, que luego pasó a llamarse Nueva Mayoría, cuando también incluyeron al Partido Comunista dentro de los partidos de la coalición, eran varios partidos juntos, ¿verdad? Entonces, si yo digo la concertación o la Nueva Mayoría, por ejemplo, ¿cierto?, podría decir que es una agrupación de partidos que comparte ciertos puntos comunes y que en realidad para agrupar un mayor número de votantes van como coalición y no de manera separada para no dividir los votos, ¿ya? La representación de las minorías exactamente es lo que buscaba este sistema proporcional inclusivo a propósito de la pregunta de Francisca, ¿ya? Quiero que observemos un poco este gráfico, ¿ya? Es un gráfico que tiene del Barómetro de las Américas y que tiene por objetivo mostrarnos cuál es el nivel de simpatía o de tolerancia política que tienen las personas en América Latina en relación a los partidos políticos, ¿ya? Y si ustedes se fijan, Chile presenta uno de los índices más bajos, ¿verdad? O sea, por alguna razón, la ciudadanía en Chile, ¿cierto?,
presenta bajos índices de simpatía hacia los partidos políticos. ¿Por qué esto es conflictivo y por qué les muestro este gráfico? Porque de alguna manera uno de los problemas en los que se encuentra nuestra democracia, como en muchos otros lugares del mundo, es que la única posibilidad que nosotros tenemos de participar en este sistema de representación es a través del voto, ¿cierto? Pero finalmente ocurre que nuestra instancia de representación son los partidos políticos. Pero las personas, como vemos en el gráfico, la ciudadanía, tiene cada vez menos simpatía por estos partidos políticos. Y de esa manera va a empezar a ocurrir, ¿cierto?, que muchas personas se van a restar de los procesos eleccionarios y entonces quienes salgan electos van a salir electos con mayoría, pero que respecto del total de votos son bastante bajas en proporción. ¿Sí? Y entonces pareciera ser que aquellos candidatos que son electos, si bien obtienen mayoría, son cada vez menos representativos del sentir, por ejemplo, de todos aquellos que no fueron a votar. Y entonces hay una suerte de desencantamiento con nuestro sistema electoral, así como está funcionando hoy en día. Por supuesto, esto tiene múltiples causas. ¿Ya? No vamos a ahondar aquí en esta clase, lo vamos a hacer la siguiente, pero es importante que tengamos presente esa problemática. ¿Ya? Y también tenemos, como había señalado anteriormente, el rol de los medios de comunicación, ¿ya? La ley, como está señalada allí, 18.700, establece, por ejemplo, ¿ya? Y aquí vemos la importancia que tiene la prensa y los medios de comunicación en general, establece el tiempo que los canales de televisión deben destinar para la franja electoral, ya sea de presidente, de alcaldes, de senadores y diputados, de consejeros regionales, ¿ya? Y este espacio durante el cual se emite la franja electoral, antes de las elecciones, ¿verdad?, es una transmisión que se tiene que transmitir de manera gratuita, y así lo establece la ley, ¿ya? Y también tiene por objetivo fundamental que ya que los medios de comunicación son mucho más masivos, ¿cierto?, exista equidad en la propaganda. Esto quiere decir que todos los candidatos tengan la posibilidad de poder presentarse ante la ciudadanía en medios de comunicación que son muy masivos, como la televisión. Y desde este punto de vista, la ciudadanía pueda acceder a la información de los programas que están proponiendo los diversos candidatos. ¿Sí? ¿Cuál es el problema acá? Ya como veíamos anteriormente, si el problema era, por ejemplo, el desencanto con los partidos políticos o bien con sus doctrinas, también tenemos problemas en Chile como la concentración de la información en ciertos medios de comunicación. Por ejemplo, como vemos en esta imagen o en este esquema, ¿cierto?, la prensa escrita en Chile está concentrada en dos grandes conglomerados, ¿ya?, que son el grupo Copesa por un lado, al que pertenecen todos esos medios que están ahí, y por otro lado, el conglomerado de El Mercurio, ¿cierto?, que concentra a todos los otros que están allí. Si ustedes se fijan, al tener solo dos conglomerados, tenemos que enfrentarnos al problema de que las líneas editoriales de cada uno de estos grupos no son variadas, porque solo tenemos dos, de manera tal que independiente de el periódico o el diario o el medio de información con el que nos estemos informando, no vamos a tener tantas visiones al respecto, ¿ya? Esto no quiere decir que no existan otros. Lo que quiero decir con la palabra y con el concepto monopolio, ¿verdad?, es que quienes controlan la mayoría de la audiencia o de los lectores, en el caso de la prensa escrita, son estos conglomerados porque en realidad al tener tantos medios a través de los cuales ellos informan a la población, ¿cierto?, capturan un mayor número de personas, un mayor número de lectores, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la televisión abierta. No estoy hablando de la televisión por cable, pero la verdad es que en Chile no todo el mundo puede acceder a la televisión por cable, sino a la televisión abierta, ¿verdad?, que es pública, es gratuita, ¿cierto? Yo no tengo que pagar por acceder a estos canales. Y finalmente, no tenemos muchos canales de televisión. Y estos canales, ¿verdad?, tienen cada uno su línea editorial, cada uno presenta la información de una manera particular, ¿cierto?, algunos tratando de ser más objetivos que otros, pero cada uno con su visión, y de alguna manera se considera que en relación a otros países, por ejemplo, o a otras democracias, la televisión pública tampoco tiene una variedad enorme, ¿cierto?, de posturas políticas o bien de opiniones que ofrecerle a la gente. Y desde este punto de vista pareciera ser, por ejemplo, que en Chile no tenemos tantas miradas respecto a un mismo hecho, sino que en realidad todas terminan pareciéndose las unas a las otras, ¿ya? Si ustedes ven, por ejemplo, ya les mostré el de la prensa escrita, les mostré el de la televisión, y si observamos ahora en el caso de radio, por ejemplo, tenemos el grupo Prisa, así se llama este grupo, que es dueño de todas estas radios que nosotros observamos ahí en la imagen,
¿ya? Por lo tanto, si ustedes se fijan también a la hora de transmitir información, pensemos en las elecciones, ¿cierto? Claramente, si yo escucho cualquiera de estas radios, ¿cierto? De este grupo en particular, sin saber tal vez que pertenecen a este, va a ocurrir también que existe la información entregada de una manera, ¿cierto? Y como mucha gente escucha radio, ¿cierto? Por ejemplo, piensen en lugares alejados donde no llega la señal de la televisión, la posibilidad que tenemos de escuchar múltiples opiniones o múltiples formas de entender la política, ¿cierto? Se empiezan a reducir, ¿ya? Solo datos, y es lo último que digo al respecto, ¿ya? Los conglomerados del Mercurio y Copesa, que son medios impresos, ¿cierto? Concentran más del 90% de los diarios y de los lectores. O sea, dos grupos concentran el 90% de los lectores, ¿ya? El 90% de las personas que lee el Mercurio o lee los periódicos o diarios del grupo Copesa. En el medio radial existen 4 consorcios, Prisa, Dial y los que están ahí, que concentran el 70% de la audiencia. El 70% de las personas que escucha radios que pertenecen a estos 4 conglomerados. Y en último caso, la televisión, los canales públicos, se reparten el 95% de la audiencia nacional, ¿ya? Estas cifras son alarmantes también, ¿ya? Porque si nosotros pensamos que nuestra democracia, para ser fortalecida, necesita pluralismo en la opinión y en las editoriales de todos estos medios de comunicación, es preocupante que en Chile exista un monopolio, ¿cierto?, de la información y cómo ésta se transmite, ¿ya? Sin embargo, ya dije 2 cosas que son un problema en nuestra democracia, ¿cierto? Dije que existe un cierto desencanto por los partidos políticos y las formas tradicionales de participación, y también que existe un monopolio y una concentración de la información en ciertos medios, ¿sí? Sin embargo, la ciudadanía, desde diversos motivos, ¿cierto?, ha generado otras formas de participación, ¿ya? Finalmente, como no se siente identificados con lo que ya existe, ha generado otras instancias de participación, ¿ya? Por ejemplo, va a generar instancias de participación como las ONG, que como está señalado allí, son organizaciones no gubernamentales, eso es lo que significa la sigla, y van a ser personas, ciudadanos, parte de la ciudadanía, parte de la nación, grupos de personas que se van a organizar y van a formar estas organizaciones, estos grupos no gubernamentales, porque no pertenecen a la institucionalidad del Estado, sino que se mantienen al margen de esa institucionalidad y que tienen preocupación por ciertos temas relevantes. Por ejemplo, si pensamos en el Hogar de Cristo, bueno, la idea de formar el Hogar de Cristo, que es una ONG, proviene de una inquietud de un grupo de personas por solucionar una problemática que se considera las instituciones que existen no están pudiendo solucionar de manera efectiva, y en consecuencia cumplen una función que de alguna manera deja mucho más satisfecha a la ciudadanía o a quienes formaron la organización, ¿verdad?, por satisfacer esa necesidad que ellos ven no está siendo satisfecha por la institucionalidad vigente, ¿ya? Por ejemplo, también tenemos ONG, entre otras, ¿cierto?, que se preocupan por los temas medioambientales, ¿ya? Y consideran que las instituciones vigentes no se están encargando en la forma en como ellos consideran que sería adecuada, ¿verdad?, o no es lo suficiente, forman una organización gubernamental y empiezan a trabajar por esa causa. Lo mismo ocurre ahí, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuya función fundamental tiene que ver con velar o con estar atento, ¿cierto?, a que se respeten los derechos humanos en Chile, ¿verdad?, de cualquier índole, ¿sí? Pero también hay un montón de formas de participación que nosotros denominamos movimientos sociales, ¿ya? Y estos movimientos sociales yo no puedo encontrar un origen particular, ¿verdad? No puedo identificar a 1 o 2, a 5, un grupo de personas específico, pero sí lo que hacen estos movimientos sociales es representar un sentir, ¿ya?, que por lo general tiene que ver con una molestia muy grande, ¿ya? Movimientos sociales, por ejemplo, como vemos en las imágenes, que muchas veces se representan de manera espontánea en las calles, ¿sí? En una marcha, por ejemplo, en una concentración. Por ejemplo, ahí nosotros podemos observar el movimiento feminista, ¿cierto?, el movimiento por la diversidad. También existen otros, ¿cierto?, como el movimiento estudiantil, la Revolución Pingüina hace unos años atrás, ¿verdad? Y también el movimiento No Más AFP, como observamos en la imagen de abajo, ¿verdad?, donde esta persona con este cartel dice: no temo morir, temo jubilar,
¿cierto? Y de alguna manera entonces estas personas, si bien no tienen una articulación específica, ¿cierto? En una organización no gubernamental, por ejemplo, lo que sí hacen es que en las calles expresan un sentir, ¿cierto? Una molestia para hacer visible a las autoridades, ¿cierto? Y a la sociedad en su conjunto, qué es lo que se debería cambiar, por ejemplo, y que no se está haciendo, ¿ya? Estos movimientos sociales en general se caracterizan por ser masivos, ¿cierto? Por supuesto no agrupan al 100% de la población, pero sí agrupan a un grupo importante, ¿ya? De personas. Y por eso se les da el carácter o la característica de movimientos, ¿ya? Así es que esa es otra forma de participación. Y lo curioso es que son formas de participación no tradicional. Si ustedes se fijan en uno, como las ONG, y en estos otros movimientos sociales, finalmente no se está participando al interior de los partidos políticos, no se está yendo a votar, pero sí es otra forma de manifestar aquello que se siente, aquello que piensa la ciudadanía, ¿ya? Por lo tanto, podríamos relativizar un poco el tema de la participación. No significa que a la gente o a los ciudadanos no les interese participar. Tal vez no les interesa participar en los mecanismos tradicionales de participación, ¿sí? Pero sí les interesa participar en aquellas instancias que son de su interés, ¿ya? Tenemos también, y es uno de los últimos ejemplos que pongo, ¿ya? Formas de participación no tradicionales que son un poco más individuales, ¿ya? Por ejemplo, miremos en la primera imagen, ¿cierto? En esta imagen, ¿cierto? Vemos ahí un rollo de papel higiénico y esto pertenece a un grupo de personas, a un grupo un grupo de personas que cuando ocurrió y salió en las noticias, la noticia de la colusión de las empresas que vendían papel higiénico, ¿verdad? Y que habían subido el precio de este producto, se organizaron para comprar a precios mucho más económicos el papel higiénico y que de esta manera la gente pudiera acceder a un producto y salirse, ¿cierto? De la idea de comprarle a las marcas que habían participado del proceso de colusión, ¿ya? Y esta marca se llama Incoludido, ¿ya? Tenemos también, por ejemplo, formas de participación como el que vemos ahí de Natalia Valdabenito, en que se expresa un malestar, se expresa un discurso, se expresa una opinión respecto de muchos temas, ¿cierto? Pero se hace a través del humor. Y esa también es una forma de participación política, no tradicional, no a través de los partidos políticos, pero sí se busca otra forma de expresar aquello que se piensa y se siente, ¿ya? Tenemos también, por ejemplo, esa caricatura que sale ahí, es una caricatura, alguno de ustedes o alguna lo conocerá, se llama Juanelo, ¿verdad? Y es una persona que para expresar su molestia por un montón de temas y de una forma muy lúdica, muy chistosa también, a través de caricaturas muestra la realidad nacional y las principales problemáticas que existen en Chile, ¿cierto? Pero a través de la caricatura, a través de lo gracioso, ¿sí? Y tenemos por último ahí, entre otras muchas manifestaciones, ¿cierto? La música, ¿ya? Eso que está ahí es la portada de un álbum de Anita Tijoux, ¿cierto? Que se llama Antipatriarca. Y también si ustedes se fijan, de fondo, en cada una de estas imágenes o en cada uno de estos ejemplos, se expresa un sentir. No es una forma tradicional de manifestarse, ya lo dije anteriormente, ¿cierto? Sin embargo, son todas formas posibles y no tradicionales de participación política, ¿ya? Lo que corrobora la idea anterior que yo señalaba, de que tal vez la gente está desencantada, pero por las formas tradicionales de participación y no por la idea de participar, ¿ya? Porque estas también podemos considerar las formas de participación, ¿ya? Lo último que quiero decir, ¿ya? Es que hemos hablado todo este tiempo de cómo funciona nuestro sistema electoral. Hemos hablado del voto, que es la forma de participar en el sistema electoral. Hemos hablado de los 3 sistemas electorales que existen en Chile. Hemos explicado cada uno de ellos, ¿sí? Y hemos hablado del concepto de ciudadanía, ¿verdad? Pero la pregunta que nos tenemos que hacer ahora al final es ¿qué significa ser ciudadano en Chile? ¿Ya? Y esto es importante a efectos de la PSU. Y nosotros lo vamos a definir como dice aquí. La Constitución establece que ciudadano se refiere a la calidad que hace a una persona sujeto de derechos políticos, ¿ya? Y que interviene, obviamente, en esta sociedad, ejercitándolos en el gobierno del país. O sea, un ciudadano es aquella persona, ¿cierto?, que tiene derechos políticos, ¿sí? Pero para poder obtener esos derechos políticos, la Constitución establece ciertos requisitos, que en el caso de Chile son estos 3. Para ser ciudadano, primero tenemos que ser chileno o chilena. Y ahí me faltó una A, debería ser chileno o chilena.
Número 2, haber cumplido 18 años de edad, ¿sí? Y en tercer lugar, no haber sido condenado a pena aflictiva o condenada a pena aflictiva, lo que en otras palabras significa que no haber cumplido pena de cárcel efectiva, digamos en un recinto de cárcel, por la pena que es de 3 años y un día, ¿ya? Eso se considera pena aflictiva, ¿ya? Si no se cumplen estos requisitos, no se es ciudadano y en consecuencia no se puede acceder a esos derechos políticos. A otros derechos sí, pero a estos derechos políticos, como el hecho de sufragar, por ejemplo, no. Se debe ser ciudadano, ¿ya? La caricatura, por supuesto, es eso, es una caricatura, ¿cierto? Mafalda, ¿cierto? Que siempre es bastante representativa y otra forma también, como señalaba antes, de participación política, ¿ya? ¿Qué derechos políticos obtiene un ciudadano? Como les decía anteriormente, ¿cierto? La Constitución dice que podemos optar para postularnos a un cargo siendo ciudadano o también podemos votar por cargos de elección popular, que es lo que la mayoría de nosotros hace. Pero eventualmente podríamos también presentarnos a una elección, dependiendo de si cumplimos con los requisitos o no. Y también el derecho a sufragio, ¿cierto? Sufragio sinónimo de voto, ¿ya? No es que nunca más puedas votar, ¿ya? No es que pierdas para siempre tu condición de ciudadano, pero no es como que tú puedas salir de la cárcel para ir a votar, ¿ya? Tienes que estar en condición de libertad. Lo que entiende la Constitución en este sentido, Alexandra, es que cuando tú cumples tu pena efectiva, por ejemplo, 3 años y un día, tú ya le pagaste a la sociedad, ¿cierto?, la pena que la sociedad te dijo que tenías que cumplir por haber cometido un delito. En consecuencia, esa deuda, en palabras súper simples y en un lenguaje coloquial, quedaría saldada y recuperas tu ciudadanía. A menos que en otro momento, ¿verdad?, esto vuelva a ocurrir, estés detenido y en consecuencia no vas a poder votar, ¿sí? Para aclarar la duda de Alexandra, ¿ya? ¿Cómo se pierde la calidad de ciudadano? Ya lo he enunciado anteriormente, ¿verdad? Como dice ahí, la Constitución establece que yo puedo dejar de ser ciudadano por ser condenado a pena aflictiva, ya lo expliqué, o por actos terroristas, ¿ya? Que la Constitución considere que el delito que yo cometí tiene características de terrorismo, ¿sí? Porque por interdicción, ¿cierto? O caso de demencia, interdicción significa que legalmente, ¿ya?, un tribunal establece que no somos aptos, ¿ya?, o aptas para poder emitir un voto, o sea, no estamos en nuestro sano juicio, ¿sí? Y en consecuencia no podemos votar, porque cuando eso ocurre, cuando la ley declara a alguien que no es apto para hacer algo, por ejemplo, para firmar documentos legales, en general se tiene un representante legal, pero como el voto es personal e intransferible, nadie puede votar por mí y ese voto se suspende, ¿ya? En tercer lugar, el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional declare inconstitucionales, ¿ya? O sea que lo que yo hice es ilegal, ¿ya? Y esto puede ocurrir muchas veces, por ejemplo, en casos de autoridades, ¿ya? El Tribunal Constitucional lo que hace es establecer si un acto, ¿ya?, es legal o no, ¿ya? Sí, un extranjero puede votar, ¿sí?, siempre y cuando tenga la residencia permanente. Y para que eso ocurra, tiene que haber vivido en Chile por un periodo continuo de 5 años, ¿ya? Desde ese punto de vista, María Elena, ¿cierto?, o María Elenita, ¿cierto?, el extranjero va a poder votar siempre que tenga la residencia permanente, ¿ya? Y eso va a ocurrir, como ya dije anteriormente, cuando lleve un periodo de tiempo de 5 años continuos en el país y vaya a pedir la residencia permanente y el gobierno de Chile se la otorgue, ¿ya? Ahí, si bien no tiene la nacionalidad chilena, porque puede optar o no a ella, tiene la residencia permanente y en consecuencia sí va a poder votar, ¿ya? ¿Por qué un presidente...? Mira, la reelección presidencial, Guille, está establecida en la Constitución. Si la Constitución establece que puede existir reelección presidencial, entonces se va a poder, ¿ya? En Chile hubo momentos de la historia donde sí podía ocurrir, ¿ya? Lo que establece la Constitución actualmente es que ello no puede ocurrir, ¿ya? Por eso, si ustedes se fijan, va a pasar que... por ejemplo, la presidenta Bachelet estuvo 2 periodos, pero no 2 periodos continuos. Lo mismo que el presidente Sebastián Piñera ha estado 2 periodos, pero esos periodos no han sido continuos, porque no se puede postular a la reelección inmediata, ¿sí? Se puede postular en un periodo subsiguiente, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué cosas pueden quitarte la ciudadanía? Lo que yo acabo de señalar acá, la pena aflictiva, ¿cierto? La interdicción en general, ¿ya?
Y puede ser un extranjero presidente de un país ajeno. Para ser presidente tienes que tener la nacionalidad chilena. Y es uno de los requisitos que establece la ley para poder postularse al cargo de presidente de la República. Igual con la mayoría de los cargos públicos, al menos los de elección popular. ¿Ya? Por último, y esto es lo último antes de ir finalizando, ¿cierto? Los órganos de fiscalización y resguardo. Siempre que hay un proceso eleccionario, en los que participamos los ciudadanos, van a haber dos organismos encargados, ¿cierto?, de verificar que estas elecciones, sea de lo que fuere, del cargo que fuere, sean lo más transparentes posibles, ¿cierto?, finalmente para mantener la credibilidad de nuestro sistema democrático, ¿ya? En Chile vamos a tener dos, y el primero de ellos se llama TRICEL, y se llama Tribunal Calificador de Elecciones. Eso significa la sigla, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo del Tribunal Calificador de Elecciones? Como está señalado en estos 3 puntos, conocer el escrutinio general de los votos. Cuando digo conocer, significa que está observando lo que está ocurriendo el día de la elección, ¿ya? Resolver reclamaciones. Cuando alguien, por ejemplo, está impugnando una elección y dice, esta elección no es legal, no cumple con todos los requisitos que debería para ser válida, yo voy al Tribunal Calificador de Elecciones para que ellos emitan un fallo de si mi reclamo es un acierto o en realidad estoy equivocada. Y por último, proclamar a los elegidos. O sea, finalmente el Tribunal Calificador de Elecciones es quien dice este candidato fue el electo y este candidato en consecuencia perdió la elección, ¿ya? En el caso del CERVEL, el CERVEL es un organismo que participa activamente el día de la elección, ¿ya? Significa servicio electoral, ¿ya? Y el objetivo que tiene, los principales, como están señalados allí, es supervisar la inscripción electoral. Eso quiere decir mantener el padrón electoral, estos libritos donde yo les decía al inicio que se firmaba, ¿verdad? Y que estén actualizados. Que finalmente todos los que deberían estar inscritos estén inscritos efectivamente para que el día de la votación no se encuentren con una sorpresa. Y también vigilar normas sobre campañas políticas. El gasto de las campañas políticas, si es lo que estipula la ley, por ejemplo, que las propagandas electorales se saquen de las calles el día que corresponde. Y finalmente que los candidatos respeten las normas existentes en relación al proceso eleccionario. Voy a responder la duda de María Elenita. Dice, ¿y un presidente extranjero puede ser presidente de un país ajeno? Eso va a depender de lo que establezcan las leyes de ese propio país, ¿ya? Lo que yo acabo de señalar es el caso nuestro, el caso de Chile, ¿ya? Donde para ser presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena, ¿ya? ¿Hay alguien representante del TRICEL en el momento del conteo de votos? Por supuesto que sí. ¿Ya? Recuerden que en Chile la votación y el conteo de votos al final de una elección se hace de manera a voz alzada. Eso quiere decir que todo aquel ciudadano que quiera estar presente puede estar presente, ¿cierto? Y también el CERVEL está presente para verificar en el fondo que el proceso se lleve a cabo como debería. Y en cada local de votación hay representantes del CERVEL, ¿ya? Respondiendo a esa pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya respondí la pregunta de Alberto y creo que respondí casi todas las preguntas que han salido, ¿ya? Y las he ido respondiendo a medida que van surgiendo, ¿ya? Lo último, y con esto terminamos, ¿verdad? Vamos a hacer una síntesis de lo que aprendimos hoy para cumplir el objetivo de nuestra clase. Y como dice ahí, tenemos varios puntos, ¿ya? Chile tiene una democracia que es representativa, ¿cierto? ¿Qué significa eso en otras palabras? Que sea representativa, que nosotros elegimos personas para que tomen decisiones de acuerdo a lo que nosotros queremos. No la tomamos directamente nosotros. La elección de los cargos políticos se hace a través del sufragio. Votamos para elegir a nuestros representantes, ¿ya? El sufragio es igualitario, personal, secreto y voluntario, las 4 características del voto en Chile. Existen varios tipos de elecciones en Chile y varios sistemas de elección. No es lo mismo elegir presidente que elegir senadores y diputados o que elegir concejales y alcaldes, ¿verdad? Los partidos políticos y la prensa juegan un rol fundamental en el funcionamiento del sistema político. Entendemos que los partidos políticos son un órgano de representación intermedia y la prensa, por supuesto, cumple un rol de información, de acceso a la información. Y en el último punto, si bien existen bajos niveles de participación, ¿cierto? En los mecanismos tradicionales de participación política, ¿cierto? Los jóvenes, principalmente los jóvenes, no digo que solo los jóvenes, pero principalmente estos y estas, han elaborado nuevas formas de ejercer su ciudadanía. O sea, participar igualmente
pero no ocupando los canales tradicionales de participación. Y como ustedes se dan cuenta, ¿verdad? De alguna manera, nuestro sistema de participación política está teniendo varias deficiencias y para algunas personas de la población está siendo insuficiente para canalizar estas demandas. Y eso explica que haya tanta participación ciudadana, pero al margen de la institucionalidad política, ¿ya? Y es uno de los desafíos que tiene nuestra democracia actual en Chile, ¿ya? Uno de los desafíos que tienen nuestros gobiernos, cualquiera sea el color político, ¿verdad? Y un desafío también de la ciudadanía en el sentido de entender que ya que nuestro único mecanismo de participación es el sufragio, tal vez sería bastante bueno que pudiéramos ejercerlo, ¿ya? Pero eso depende, por supuesto, de la opinión de cada uno también, ¿ya? Bien, con esta síntesis ya y quedando pendientes las preguntas que las vamos a resolver la siguiente clase, recordando estos contenidos de esta, ¿ya? Vamos a quedar hasta acá. Y la próxima clase nos vemos con un próximo contenido. Ha sido un gusto para mí. Nos vemos entonces el próximo miércoles, no jueves, miércoles, entre las 6 y las 7 de la tarde. Que tengan una buena tarde y nos vemos.